muy buenos días a todos los que estáis conectados y, bueno, y a María y al resto de ponentes que también están con nosotros, aun con la cámara apagada. Yo soy Mario de la Fuente, soy el gerente de la Plataforma Tecnológica del Vino y, bueno, pues con gusto estoy otra vez más en un webinar, ¿no? De los que venimos haciendo ya desde hace varios años con María. Está María conmigo, María es la responsable de comunicación de la Organización Interprofesional del Vino de España, al cual, pues, bueno, pues como siempre, María, ya lo sabes, os agradezco siempre el apoyo que tenéis a la innovación del sector del vino, la gran apuesta que habéis hecho desde hace ya tiempo, desde hace 2 planes estratégicos. Ahora, el otro día vimos en vuestra jornada de 10º aniversario, vimos también unas pinceladas del nuevo, vamos, de la nueva extensión de norma y cómo se sigue apoyando a la innovación y por eso os doy las gracias porque la verdad que es fundamental para nosotros también que todo el sector del vino esté tirando del carro de la innovación. Y bueno, pues esto nace de una idea que tuvimos ya hace mucho tiempo, en plena pandemia, de hacer formación en abierto para todos los públicos del sector del vino y bueno, y creo que tiene un formato bastante atractivo, que tiene bastante éxito y que funciona muy bien, como así atestiguan, pues, por ejemplo, los 160 que he dicho, o más de 160 personas que están registradas en el webinar de hoy. Así que nada, como siempre, mil gracias a vosotros, gracias también a CaixaAgrobank, que hoy no nos han podido acompañar, pero es cierto que también siempre están apoyando en la formación en innovación y en este formato. Y bueno, y que espero que sean muchos más. Yo te voy a dar la palabra por si quieres decirnos algo, María, y luego si quieres ya introduzco yo un poco el webinar. Así que nada, todo tuyo y mil gracias. Pues nada, ya poco puedo decir. Muchas gracias, Mario. Gracias a los que os habéis conectado. La verdad que es verdad que empezamos con la pandemia como un programa piloto de formación y en cada curso nos estamos dando cuenta de que tiene mucha repercusión. La verdad que los temas que seleccionáis son muy interesantes y pues contamos con ponentes de primer nivel, los que tenemos hoy, y eso ha despertado gran interés viendo pues las personas que están conectadas. Y es que este es uno de los objetivos que dijimos en la jornada del 10º aniversario y que queremos que sea un proyecto de futuro, de trasladar todo este conocimiento al sector, y creo que con estos webinars, porque es un formato pues accesible para todos, pues se está consiguiendo. Así que encantados de participar en esta iniciativa junto a vosotros y con Agroban. Y el tema, pues creo que es muy interesante. La biodiversidad de nuestros suelos son la base de todo, sobre todo depende el futuro, que es un título que habéis puesto, me parece que es muy certero, porque estamos de acuerdo que somos los primeros interesados como sector en cuidar nuestro suelo pues para ese futuro y esa sostenibilidad. El sector cada vez es más consciente de este tema y además, como vamos a ver en este curso, la tecnología también ha llegado pues para ser una herramienta importante pues para este seguimiento. Así que pues eso, que interesadísimos en este curso y en seguir haciendo más proyectos con vosotros y con Agroban. Pues nada, muchísimas gracias, María. Así como dices, ya entrando un poco en el tema de hoy, de suelos y biodiversidad, yo me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones. Al principio creo que es un tema, como bien dices, capital y que por suerte en los años recientes, en los últimos años, se le está dando la importancia que merece, ¿no? Por encuadrar un poco. Es cierto, desde la OIV hay varias resoluciones en los últimos años de sostenibilidad. Recuerdo la 655 de 2021 sobre la importancia de la biodiversidad microbiana en el contexto de vinicultura sostenible, que ya es un primer avance en el cual se reconoce un poco la importancia del microbioma y las relaciones entre las especies para tener una sostenibilidad en el viñedo, ¿no? y en los suelos. Más recientemente, en 2022, hay una redefinición que toca también bastante, que es sobre biodiversidad funcional, un tema que ya trabajamos algunos en la OIV en 2018 en un documento de experiencia colectiva que se publicó y que animo a todas las personas que quieran un poco andar más en estos temas. Es tanto las resoluciones de la OIV, de la Organización Internacional de la Vid y el Vino, como los documentos técnicos son públicos y accesibles, y están en diferentes idiomas, o sea que se pueden consultar. Ya se trabajó sobre la biodiversidad funcional de los suelos y se le dio importancia, y además también
soy consciente de que se está trabajando en el grupo de Sustain en un documento técnico sobre el microbioma del suelo bastante completo, que la delegación española pues, ha participado muy activamente. O sea, que es un tema que a nivel internacional, ya no solo a nivel nacional, importa y muchísimo. Fijaros, si importa tanto, que los calls del Horizon Europe, que yo muchas veces hablo de la financiación, ¿no? Y de las posibilidades de proyectos de I+D+I, pues Europa, hay un call que se llama Soil Biodiversity, de la Soil Mission, y que ha puesto unos 135 millones de euros para propuestas de proyectos en esta materia. Con lo cual yo creo que es un tema que se defiende por sí solo desde el punto de vista tanto europeo como internacional y como nacional. Como bien dice María, también nosotros aquí lo consideramos capital. Y bueno, pues como era un tema que yo creo que es de mucha importancia, pues hoy el programa que tenemos es muy bueno, yo creo, y además tenemos a 3 personas que van a participar con amplia experiencia en diferentes enfoques para lo mismo, ¿no? Para la salud y diversidad de los suelos. Tenemos en primer lugar, vamos a tener a Alejandra Lázaro, que le animo también a que encienda su cámara y para que nos acompañe. Alejandra Lázaro es investigadora. Hola Alejandra, buenos días. Es investigadora del Departamento de Producción Vegetal en zonas tropicales y subtropicales del ICIA, el Instituto Canario, y nos va a hacer una ponencia, pues bueno, yo creo que un poco, yo estoy expectante porque el conocimiento de los suelos canarios, que creo que es importante también, ¿no? el que tengamos este enfoque, y nos vas a hablar de vid y salud en los suelos canarios. Luego vamos a tener la intervención de Jaime Olaizola, que lo presentaré más adelante, que es CEO y fundador de IDEFORES, uno de los socios de la plataforma, para darnos un enfoque sobre los hongos micorrízicos, ¿no? Y la sostenibilidad en viñedo. Y por último vamos a tener a Alberto Acedo también, que es el CEO y cofundador de Biomakers, socio también de la PTV, para hablarnos de la biología del suelo, ¿no? Yo creo que está muy bien repartido en los 3 enfoques en este webinar. Empezamos con Alejandra. Alejandro, desde ya, mil gracias por participar con nosotros. Y ya digo, yo sobre todo dispuesto a aprender de la biodiversidad de los suelos en Canarias y de que el enfoque que tenéis vosotros y por qué es importante, ¿no? Para los viñedos en la salud de los suelos. Así que nada, todo tuyo y mil gracias. Yo apago mi cámara. María, yo creo que hacemos lo mismo. Yo también. Muchas gracias, Alejandra. Ahí tienes tu espacio. Pues muchas gracias por el recibimiento, por la presentación y muchas gracias por permitirnos estar aquí. Espero que lo que les contemos esté a la altura de las expectativas. Mi nombre es Alejandra Lázaro y pertenezco al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Bueno, lo primero es agradecer a los organizadores, la Plataforma Tecnológica del Vino, la Interprofesional del Vino en España y también Agrobank, por darnos la oportunidad de estar aquí contándoles sobre nuestra situación y nuestros trabajos. Y particularmente a la plataforma porque, bueno, no sé si los asistentes al webinar sabrán, pero somos creo que el socio más flamante, más nuevo de la plataforma y estamos encantados del recibimiento que hemos tenido y sabemos que participar de este ecosistema va a ser muy positivo. Bueno, vengo a hablarles eso de vid y salud de los suelos en Canarias y un poquito también sobre nosotros mismos. Vamos a correr esto aquí. Sobre los trabajos que hace el ICIA en este aspecto. Solo para que sepan más o menos quiénes somos, somos el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, dependemos de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias. Es un instituto pequeño, está formado por un cuerpo investigador de unas 25 personas, de las cuales 10 nos incorporamos el año pasado. Y nos estructuramos en 5 unidades principales en las cuales trabajamos con los cultivos más interesantes para Canarias, con las especies ganaderas que son más relevantes para nosotros y su alimentación, y también a través del Jardín Botánico de la Orotava en la conservación de la flora autóctona. Tenemos distintas sedes ubicadas, como ven, yo no sé si se ve el cursor, pero bueno, lo voy a utilizar, que están ubicados tanto en Tenerife como en Gran Canaria, distintas zonas, distintos puntos. Sí se ve, Alejandra, sí. Sí, disculpa. Perfecto, gracias. La sede principal está en la finca Isamar, donde tenemos, entre otras cosas, la colección de vid.
Esta colección empezó a montarse en los años 80 a través de prospecciones que se han hecho en distintas islas buscando individuos particulares, significativos, indicativos de cada una de las variedades minoritarias que tenemos en Canarias, que como saben ustedes, por cuestiones históricas, en estas islas hay una variabilidad genética, un acervo genético muy importante, distribuido en distintas variedades de vid que no se utilizan mayoritariamente para hacer vino, pero que existen y sí son muy interesantes para el sector. Esta colección fue caracterizada posteriormente a través de estudios moleculares, estudios ampelográficos, enológicos, agronómicos. Entonces, a día de hoy tenemos esta colección muy bien nutrida, con unas 128 entradas más o menos, y caracterizada, con la cual estamos trabajando en los ensayos que estamos haciendo actualmente. Solo por darles una pequeña pincelada de la viticultura en Canarias, este cultivo está representado como tal en todas las islas del archipiélago, exceptuando a Fuerteventura, y en cada una de ellas ven que tenemos una denominación de origen diferente, salvo en Tenerife, que tenemos 5, y luego hay una última denominación de origen que abarca todo el archipiélago, que es las Islas Canarias o Canary Wine. La superficie de viñedo que estamos manejando, sumando todas las islas, está en 6.500 hectáreas aproximadamente. La forma de medirlas también puede variar un poco según las fuentes, principalmente en Tenerife y Lanzarote. Y el cultivo se produce más que nada en zonas de medianía, aunque en aquellas islas que lo permiten tenemos altitudes mayores, llegando casi hasta los 1.700 metros de altitud. Si tenemos que dar las características principales de la viticultura en Canarias, no nos podemos olvidar, lógicamente, que esto es un territorio momentáneamente y esperemos que por mucho tiempo ausente de filoxera. Esto nos permite trabajar a pie franco y la consecuencia de trabajar a pie franco es que podemos tener una interacción total entre el suelo y la planta, sobre todo la parte de la planta que nos interesa cultivar. No hay traductores en medio, no hay patrones. Por otro lado, tenemos la diversidad como característica distintiva, en climas, en suelos y en variedades, como han visto. Y esto, sumado a las particularidades culturales de cada una de las partes de las islas, han dado origen a sistemas de conducción y manejo particulares. Aquí les presento 3, que son la jeria, una vid en vaso en los Altos del Teide y un cultivo en cordón trenzado. Por último, otra característica de la viticultura canaria es la pequeña escala. Tenemos el tamaño medio de parcela, uno de los más pequeños del país, y esto nos trae derivadas sociales y derivadas económicas que caracterizan y condicionan de alguna manera al sector en Canarias y, bueno, generan algunos inconvenientes que tendremos que ir resolviendo. Cuando hablamos de salud del suelo, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de salud del suelo o de calidad del suelo? Son términos que usamos de manera indistinta. El concepto de salud o calidad del suelo ha ido variando a lo largo del tiempo. Pasamos de un concepto que prioriza la productividad, un suelo de calidad es un suelo productivo, y estamos rotando un poco ese concepto a poner el foco en la sostenibilidad de ese cultivo. Entonces podemos decir que estamos incorporando los conocimientos de la agroecología, los conocimientos de la salud del suelo para redefinirlo. Definiciones encontraremos muchísimas, pero hay una que para mí es muy clara y muy simple y da la idea de lo que quiero decir, que es que la capacidad del suelo para soportar cultivos sin degradarse ni dañar el medio ambiente nos da un suelo de calidad. Es decir, tenemos que ser productivos, pero a la vez resilientes. Esa es la idea de un suelo de calidad. Porque el suelo, además de ser un recurso, que está claro verlo como un recurso, es antes que nada un ecosistema. Uno de los ecosistemas más dinámicos que existen en el planeta. Cambia constantemente de acuerdo a muchísimas cosas. Y ese dinamismo lo podemos ver tanto en el espacio, no es lo mismo el suelo de la rizosfera que el suelo que está alejado de cualquier raíz, y también desde el punto de vista temporal. Las plantas, de acuerdo a su situación, generarán una variación en ese suelo y viceversa. Entonces, el suelo es un ecosistema que tiene que cumplir, además de dar los cultivos, muchísimas otras funciones. ¿Quién va a ayudar o quién realmente es el protagonista de poder cumplir todas estas funciones? Pues todos los organismos que viven en ese suelo. En un suelo sano, la biodiversidad es fundamental. Biodiversidad y salud del suelo son parte del mismo concepto. La biodiversidad es un elemento clave para la salud del suelo. Y esta biodiversidad debe ser funcional. Es decir, necesitamos tener representados a muchísimos grupos de organismos y microorganismos diferentes en el suelo, cada uno cumpliendo sus funciones, para que el conjunto permita que el suelo realice todas las funciones que tiene que realizar. Entonces, bueno, tenemos las plantas cultivadas, tenemos un suelo con microorganismos y cuál es la relación.
Las plantas traslocan a las raíces una gran cantidad de los fotosintlatos que producen. Y no es solamente para mantener esas raíces, porque una buena parte de ellos va a parar al suelo en forma de exudados, colecciones de moléculas diferentes que cumplen la función de alimento, que cumplen la función de señalización y que permiten que determinados microorganismos sean capaces de responder a esa llamada. Las raíces mandan mensajes, las plantas no se pueden mover y tienen que comunicarse de alguna manera en el suelo con los microorganismos. Y estos acuden y forman parte del ámbito de influencia de las raíces de las plantas que se denomina rizosfera. Cada especie vegetal tendrá su cohorte de microorganismos. Se podrá comunicar con algunos de ellos. Distintas especies con distintos microorganismos. Pero además, la situación tanto de desarrollo como sanitaria de la planta va a influir en qué exudados va a emitir a la raíz. De alguna manera, muchas veces lo que va a hacer es pedir ayuda. Estos microorganismos le van a responder. La planta está haciendo un esfuerzo económico brutal en mandar exudados a la raíz. Estos microorganismos están a la altura y lo que van a hacer es brindarle a la planta, con sus propios metabolismos, la capacidad de cumplir una serie de funciones. La ayudarán a resistir al estrés abiótico, la ayudarán a resistir al estrés por las plagas o por las enfermedades del suelo. Un ecosistema de la rizosfera rico en microorganismos es también una comunidad más difícil, a la que es más difícil acceder a cualquier patógeno, porque nadie que esté bien en un grupo va a dejar que venga alguien a romperlo. Entonces, esta interacción entre las plantas y a través de sus raíces con los microorganismos también dependerá del suelo en el que estén. Suelo, planta y microorganismos se irán influyendo unos a otros, acomodando ese ecosistema a tres bandas para hacer que tanto el suelo como la planta puedan albergar la mayor cantidad de salud posible. Al final, cuando hablamos de salud del suelo y salud de las plantas que viven en él, estamos hablando de lo mismo. Hay una continuidad entre un suelo saludable y una planta saludable. Esto que les he contado lo podemos aplicar a una planta en monocultivo, pero también podemos verlo desde el punto de vista de un cultivo que se rota, que se cocultiva con otro o que se cultiva en presencia de especies de cubierta acompañantes. Piensen que cada sistema radicular será distinto, cada uno de ellos tendrá preferencia por distintos grupos de microorganismos y al final lo que tendremos en este agroecosistema es una grandísima biodiversidad microbiológica en el suelo que nos va a dar una funcionalidad y por tanto una salud. Por eso estamos rotando el concepto al concepto agroecológico. De todos los microorganismos que hay en el suelo, hay un grupo de ellos que es fundamental, sobre todo para la vid, que es el de los hongos micorrícico-arbusculares. Estos hongos que están en el suelo y que son biótrofos obligados, es decir, no pueden cumplir su ciclo de vida si no están en presencia de una raíz, están en el suelo, aquí ven distintos tipos de esporas, están en el suelo en forma de propágulos de muy diferentes naturaleza. Pero lo que hacemos es que lo que hacen estos hongos es asociarse de manera simbiótica con las raíces de las plantas. Esta simbiosis se denomina micorriza y además de penetrar en el córtex y producir estas estructuras características que le permiten comunicarse con ella, va a emitir micelio, es decir, parte de su cuerpo, que irá a explorar suelos muy lejos, allí donde la raíz de la propia planta no va a llegar. Entonces, esta relación simbiótica consiste en que la planta nutre al hongo a través de los compuestos carbonados, pero el hongo le da muchísimas ventajas a la salud de esa planta. Las principales, de las que hablamos siempre que hablamos de micorrizas, protección hídrica ante el estrés hídrico, porque le va a traer el agua, aunque en la zona de las raíces no sea esté tan disponible. Y por otro lado, también le va a permitir captar fósforo como elemento básico en su nutrición, pero que tampoco es tan móvil en el suelo y le puede costar tenerlo, o puede estar la planta en un suelo bajo en fósforo. Estamos diciendo que el hongo micorrícico-arbuscular es un organismo vivo, es un hongo, está vivo y necesita unas condiciones en el suelo para vivir. Esas condiciones vendrán influidas por las prácticas que llevemos en el cultivo, con lo cual sabemos que de acuerdo a cómo manejemos nuestro cultivo, estaremos multiplicando o anulando las posibilidades que tiene un hongo micorrícico-arbuscular de darle todos los beneficios que puede darle a la planta.
Y, repito, la vid es una planta que necesita con gran fuerza a las micorrizas. El ICIA viene trabajando en temas de micorrizas en el grupo de Mary Jaime, nuestra directora científica actual, en muchísimos cultivos diferentes. Y, por supuesto, la vid no podía ser una excepción. Se ha trabajado con distintas variedades, mayoritarias y minoritarias, y con distintos tipos de inóculo. Y los estudios que se han hecho se han enfocado en la capacidad de las micorrizas para influir en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas y también como agentes protectores, induciendo resistencia o tolerancia a estrés biótico y estrés abiótico. Aquí les enseño algunos pequeños ejemplos. Ahí hemos trabajado o se ha trabajado con micorrizas como biofertilizantes. Se ha entendido cuál es el mejor momento para la micorrización de las estaquillas. Se ha visto que muchas variedades mejoran su desempeño al ser plantadas si han sido micorrizadas previamente. También se han hecho estudios comparando distintos tipos de manejo de cultivo de vid frente a la abundancia de las micorrizas, demostrándose que las micorrizas son buenos indicadores de esa salud del suelo. También hemos trabajado con micorrizas como agentes de control biológico contra el hongo Armillaria mellea y también contra nemátodos, por ejemplo, del género Meloidogine, encontrando menor severidad, menor intensidad en los síntomas que provocan estas enfermedades. Y por último, también se ha trabajado en estrés hídrico. Se ve cómo las plantas, cuando están micorrizadas, son más resilientes a un evento de estrés hídrico que las plantas control. Esto lo hemos hecho en distintas variedades y se siguen haciendo estos ensayos a día de hoy, porque como ahora mismo les voy a contar, en el proyecto de investigación que estamos llevando a partir del año pasado, trabajamos a la vez con unas 20 variedades minoritarias de vid. Entonces tenemos por un lado una colección caracterizada y preparada, llena de variedades minoritarias esperando a ser estudiadas en profundidad. Tenemos el conocimiento sobre cómo trabajar con las micorrizas y ahora tenemos un problemita también, que es que no disponemos de material saneado para darle a nuestro sector y Canarias es país tercero fitosanitariamente hablando, con lo cual tampoco se puede hacer un intercambio de material tan fácilmente si no es por motivos científicos, con lo cual hemos decidido aunar conocimiento y necesidades en el proyecto que está sirviendo para arrancar esta línea de investigación en viticultura. Estamos intentando recuperar la biodiversidad en el género Vitis mediante el rescate de estas variedades minoritarias, con la finalidad de obtener material saneado, pero además este material saneado que sirva para que tenga unas características enológicas y agronómicas tales que permita ser utilizado en la elaboración de los vinos canarios. Este material no queremos producirlo de cualquier manera, queremos producir las varetas micorrizadas para que ya el sector cuente con esa ventaja del material que salga de aquí a los viveros. Y por último, tener el material de la colección en sistema agroecológico, un poco para demostrar todos estos principios. Entonces, los objetivos se los he dicho rápidamente: sanear las variedades, inocular las varetas con micorriza para ceder material micorrizado y obtener una colección oficial saneada en condiciones agroecológicas. El material, como les acabo de decir, lo estamos sacando de nuestra propia colección y estamos haciendo un envío. Hemos hecho un envío el año pasado y otro este año a un laboratorio colaborador, que es el laboratorio del IFAPA en Málaga, que nos está llevando adelante un esquema de saneamiento de cultivo in vitro con o sin termoterapia. Todos estos son los factores que estamos investigando. Cada variedad, cómo responde y de qué manera la podemos sanear. Y cuando hablo de saneamiento, hablo de los 4 virus principales que contempla la legislación sobre vid. Les enseño en esta tabla la situación, primero las variedades que estamos trabajando. Las que están en negrita son algunas de las que, bueno, algunas las ven aquí, son las que ya hemos enviado en su momento el año pasado. Las otras estamos peleando con los permisos, pero lo conseguiremos. Y como ven, hay una buena cantidad de variedades minoritarias de vid que no figuran en el registro de variedades comerciales. Lo que queremos hacer es sanear este material para poder enviar material seguro para los ensayos de DHE. Aquí les presento las fotos de algunas, este es el último informe que tenemos de este mismo mes, de cómo van los cultivos. Todas han respondido muy bien.
Cada una ha necesitado de su tratamiento, pero han respondido todas muy bien. Y estamos ya a punto de empezar el endurecimiento para hacer las primeras pruebas y conocer si hemos conseguido nuestro objetivo de saneamiento en estas variedades. Además de los estudios para registro y de una parte de ese material saneado irá a indexaje para obtener clones certificables y una tercera parte la necesitamos para que venga aquí. Y aquí el material se le está esperando, se le esperará con un invernadero a prueba de insectos. En Canarias es el primero que se fabrica. En este invernadero vamos a tener las cabezas de clon de las variedades que vayan llegando sanas, pero además acoplado hay un laboratorio de micorrización. Entonces aquí es donde haremos la micorrización de las varetas. ¿Con qué micorrizas vamos a trabajar? Pues estamos haciendo desde el año pasado unas prospecciones. Las del año pasado corresponden a la Isla del Hierro. Fuimos a las 3 subzonas vitícolas de la Isla del Hierro y hemos recogido un total de 8 inóculos, de 8 muestras provenientes de individuos añejos de cada una de estas variedades minoritarias que le interesan a la denominación de origen del hierro. Las fincas están en distinta situación, además estamos midiendo respiración en cada uno de sus suelos, haciendo el análisis físico-químico y un análisis de residuos fitosanitarios para conocer y poder contextualizar un poco los resultados que estamos encontrando. Algunos inóculos van mucho mejor que otros en los cultivos de planta trampa. Aquellos que mejor respondan serán los buenos candidatos y por ahora tenemos 3 buenos candidatos para formar parte de una colección de inóculos nativos. Esta colección será la que se irá probando en estos años para luego entender cuáles van mejor para cada variedad y poder entregar ese material micorrizado. También estamos haciendo pruebas de identificación molecular. Esto nos va a dar una idea de un mapa de Canarias y un mapa de las micorrizas, de las especies micorrízicas que tenemos en Canarias. Por último, porque creo que ya me estoy pasando, tenemos que poner esa colección en algún sitio. La finca de la que disponemos es una finca experimental aquí en la finca Isamar, que está bastante degradada. Es un suelo que ha sido sometido a distintos tipos de ensayos y está muy mal. Entonces llevamos 2 años haciendo un sistema de cubiertas, incorporando materia orgánica al suelo, trabajando con este suelo con técnicas poco disruptivas para conseguir que aumente su calidad, aumente su salud y podamos plantar allí nuestra colección micorrizada. A la vez, estamos haciendo un diseño de cubiertas donde lo que pretendemos es que en presencia de las plantas de vid, cuáles son las mejores cubiertas para que obtengamos un incremento de la entomofauna en la parte aérea y un incremento en la biodiversidad del suelo. Porque con estos 2 factores vamos a tener un sistema de protección contra los vectores de las virosis que estamos quitando. Entonces, de alguna manera intentaremos reducir la incidencia de estas virosis con un diseño de cubiertas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que en lugar de enseñarles lo que es la biodiversidad del suelo con unas plantitas de millo, pues lo podamos hacer con unas plantitas de vid. El impacto que queremos para este primer proyecto y su continuación es al final obtener material de calidad. Eso sin un suelo de calidad va a ser imposible, con lo cual estamos trabajando por ello en la calidad de los suelos. Un material que esté bien identificado y que corresponda a variedades minoritarias para poder seguir incrementando las características propias de nuestros vinos. Y la continuidad de la investigación, donde nos lleven las colaboraciones, desde el manejo agroecológico del cultivo, estudios agronómicos y enológicos del mismo, o bien estudios de resistencia a estrés biótico o abiótico, o a cualquier otro que vayamos considerando interesante en colaboración siempre. Bueno, y con esto espero que haya sido interesante. Les dejo mi contacto por cualquier cosa que pueda ser de utilidad, así como también el de Mary, que es la persona que ha llevado el tema de las micorrizas desde el principio. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la presentación, súper instructiva y muy interesante. Y nada, y bueno, que nos vas a hablar sobre los hongos micorrízicos y cómo afectan ellos en la sostenibilidad del viñedo. Vosotros ya tenéis bastante experiencia, tanto desde la empresa como de la universidad. Sois, si no me equivoco, una spin-off también de la universidad y creo que lleváis trabajando mucho en esto. Y nada, pues a ver qué visión nos das y de la importancia de la sostenibilidad y de la salud en los suelos de viñedo. Y que nada, todo tuyo y que mil gracias por estar aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario, y a todos los asistentes.
Para mí es un placer contar todas estas cosas de los microorganismos y de los suelos y de las interacciones que hay y que en general se basan en el conocimiento de la ecología, que parece que es una palabra muy igual un poco cambiada de significado, porque es un poco la ciencia de los ecosistemas y eso es lo que te hace entender un poco eh, cómo aplicar lo que pasa en la naturaleza después a un cultivo. Y en este caso, como es el del viñedo, que es un cultivo leñoso de largo plazo, bueno, que tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hice el doctorado sobre control biológico de hongos micorrízicos y enfermedades, especialmente de raíz. Y bueno, pues ahí ya esto hace bastantes años y desde entonces he seguido trabajando y después de hacer la tesis, pues hice la empresa que es IDForest y que trabajamos en el ámbito del conocimiento de los hongos especialmente, en diferentes aplicaciones. Aparte de la empresa, pues participo en un grupo de investigación que es bastante singular porque somos personas de la empresa privada junto con la Universidad de Valladolid en la cátedra de micología y bueno, pues sacamos publicaciones que podéis ver en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, mi presentación va a ir orientada directamente a los hongos micorrízicos y me alegro mucho de que la presentación anterior ya lo haya introducido y además dándole una importancia pues principal, ¿no? A este tipo de hongos y cómo lo veo yo como algo que en el suelo veis y ya sabéis que hay una diversidad brutal y hoy estamos hablando de biodiversidad y esto complica las cosas. Hay muchísimos microorganismos, desde microfauna, algas, hongos, bacterias, y todos ellos interactúan y están compitiendo permanentemente por los recursos. Imaginaros que un suelo es como una batalla permanente de obtener recursos, ¿no? Porque es limitado, los nutrientes son limitados, el espacio también es limitado. Los microorganismos del suelo no pueden coger y largarse, ¿no? Como los que pueden volar o algunos organismos que pueden cambiar de sitio. Los hongos a veces lo hacen con sus esporas, pero es un lugar donde no se pueden mover mucho los microorganismos y tienen que pelear por encontrar su lugar. Y a día de hoy, pues vamos sabiendo muchas cosas de toda esta complejidad y gracias a la tecnología, especialmente a la tecnología genética y lo que nos va a contar después Alberto en la siguiente charla, de utilizar esta complejidad, utilizar la inteligencia artificial y toda esta masa de ayuda que nos viene a los científicos desde el punto de vista de la tecnología para poder entender algo de toda esta complejidad, pues creo que es la base del futuro entendimiento de los suelos. Y os puedo decir, y seguramente los demás ponentes estén de acuerdo, estamos como empezando a entender esto. Estamos empezando a ver qué pasa. Es como ahora trabajamos desde IDForest con muchas bodegas y en muchos viñedos diferentes y en los últimos años se ha hecho muchísimo esfuerzo en entender qué pasa del suelo para arriba, pero no tanto del suelo para abajo, de la superficie para abajo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las herramientas no eran lo mismo. Tú no ves el suelo, no ves las raíces tan fácilmente, necesitas un microscopio, no ves si hay una interacción, necesitas análisis genético, metagenómica, necesitas hacer bastantes análisis que a primera vista no están disponibles. Entonces, bueno, pues se ha ido trabajando mucho en indicadores de la planta, de la vid, de la fenología, del estado, de las patologías, pero vemos que debajo del suelo es donde ahí están gran parte de las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, como mi especialización es en el mundo de los hongos, yo creo que es importante que se entienda por qué los hongos son una cosa especial, en general.
Los hongos forman parte de un reino fungi, el reino fungi, que es único. No son plantas, no son animales, no son bacterias. Es único. ¿Por qué? Pues porque no tienen cloroplastos, no pueden hacer la fotosíntesis. Esto quiere decir que necesitan obtener la energía de algo. Luego vamos a ver de qué forma. Entonces necesitan el apoyo de otro organismo o de materia orgánica. Y además tiene una cosa muy peculiar, que la pared celular es de quitina y es una cosa bastante singular, ¿no?, en el mundo de los seres vivos, ¿no? Muchos me preguntan, bueno, pero ¿y un hongo cómo se ve? Es que no se ve. Bueno, pues es lo típico que aquí podéis ver perfectamente, estos micelios como en el suelo a veces se ven. Y cuando veis un hongo de este tipo, de micelios muy blanquitos, pues generalmente es un hongo saprófito que crece y es muy visible. En cambio, los hongos micorrízicos, que es donde vamos a trabajar hoy más, ni siquiera se ve el micelio. Son muchas veces transparentes, no ves nada, pero están conectados, se están conectando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis un micelio creciendo muy evidente de hongos que después pueden fructificar o no, en forma de seta o de otros tipos de fructificación, como algunos patógenos, ¿no? Entonces, como os decía, los hongos no pueden captar los nutrientes ellos mismos, como las plantas, haciendo la fotosíntesis. Entonces tienen 3 formas de vida únicamente. Fijaros que es bastante curioso. Los saprófitos se alimentan de materia orgánica, como los champiñones. Tú les pones materia orgánica, crece ese micelio y produce las setas, hace su ciclo y ya está. O, bueno, aquí veis un coprinus, que es un hongo silvestre, pues que aparece donde hay materia orgánica. La degrada, y esto es una de las funciones fundamentales de los hongos en todos los ecosistemas. Se dice que si no hubiera hongos degradando la materia orgánica de los bosques, de las hojas que caen, la hojarasca, de todos los ecosistemas, pues el mundo se llenaría de materia orgánica y no se degradaría y no se pondría a disponibilidad, a su vez, de las propias plantas que lo están generando, ¿no? Además, hay otros hongos que no tienen forma de setas, saprófitos. Pues aquí veis un hongo que a mí me parece también de alto valor, que son las tricodermas. La habéis visto muchas veces en muchos lugares. Se parece a veces a los penicillium, que os salen en las naranjas, hay estos hongos verdes. Pero a veces en zonas de madera, en un banco que está muy poco, incluso en un parque puedes ver, a veces sale una colonia verde. Pues probablemente sea una tricoderma. Es un hongo saprófito, pero que tiene un efecto después en las plantas muy beneficioso en el control biológico y también en la degradación de la materia orgánica en algunos suelos, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que estos hongos se alimentan de una materia orgánica, la degradan y esa degradación la aprovechan los nutrientes que sale de ahí para su propio crecimiento. Hay otros que son los parásitos, lo que hacen es intentar sacarle la energía a otro ser vivo. Entonces ya sabéis, bueno, hasta los seres humanos tenemos hongos patógenos a veces, ¿no? Las plantas, pues ahí veis los oidios, los mildius, bueno, hay un montón de patógenos, las fitóptoras, bueno, pues aparecen, están por ahí y en momentos concretos se diseminan más fuertemente, en momentos de debilidad de la planta también tiene más potencia, entonces ellos se aprovechan e intentan hacer su ciclo aprovechándose de la planta. Y por último tenemos a los hongos micorrízicos, que son algo especial porque son simbiontes, quiere decir que ellos obtienen los nutrientes pues asociándose a una planta y convenciéndole de que le ceda los nutrientes. Se los tiene que ceder la planta. Entonces es bastante sorprendente que esto haya pasado y que hoy en día tengamos tantísimos hongos de este tipo. Los líquenes, que son otro tipo de simbiosis, que lo conoceréis, que salen en los ecosistemas, pues también es un alga unida a un hongo. Bueno, pues hay muchos tipos de esta simbiosis y que hacen su función. Entonces los hongos hacen una función en el ecosistema, y estamos hablando de los suelos de un viñedo que al fin y al cabo es un ecosistema muy peculiar, intervenido por el hombre. El hombre es otro actor aquí en este ecosistema, hay que pensarlo así, que hace una función y que quiere extraer de ese ecosistema pues un fruto. Entonces, bueno, pues los hongos hacen toda esta función de degradación directa,
absorción de nutrientes y asociación con la planta, ¿no? En esta lucha que tenemos en los suelos del viñedo, pues hay de todo, ¿no? Como habéis visto, no solo los hongos tienen las 3 formas de vivir, sino que luego hay todos estos otros microorganismos que pueden ser beneficiosos para aquí podemos tener la especie A y la B, la planta y el hongo. Pues a veces la planta obtiene beneficio y el hongo también, como es el caso de los hongos micorrízicos. En otro caso, no. Bueno, pues hay a veces pues un saprófito que vive con una planta y no le hace daño. Antagonismo, bueno, la competición pasa muchas veces en los hongos saprófitos, ¿no? Luchan por el mismos nutrientes y los dos se perjudican, ¿no? En este caso, pues porque los nutrientes son limitados. De todos estos hongos, ¿por qué los hongos micorrízicos son aún más especiales? Pues fijaros, hay que pensando en cómo podemos tener herramientas. Estamos viendo que el viñedo necesita una serie de herramientas de gestión, una serie de conocimientos que están ahí en la naturaleza, pero tenemos que utilizar la biotecnología para poder gestionarlos, ¿no? Bueno, pues las primeras plantas que pudieron vivir sobre la tierra, fijaros desde cuándo viene esta asociación, esta simbiosis entre planta y hongo. ¿Desde cuándo se originó? Pues desde que las primeras plantas pudieron poblar, de ser unas plantas acuáticas, hace 400 millones de años, pudieron dar el salto a un suelo en el que la parte aérea estaba en directo contacto con el aire y una desecación especial. Unos suelos muy poco evolucionados, bueno, pues ya la planta en ese momento tuvo la ayuda de un protoglomus, de un glomus de los que hoy todavía tenemos, muy parecidos, que ayudaron a esta planta a absorber nutrientes y agua de un suelo duro, poco evolucionado, como os podéis imaginar que era en aquel momento, ¿no? ¿Eso qué ha ocurrido desde entonces? Pues que las plantas han evolucionado, pero no solas, han coevolucionado con estos hongos. Entonces no podemos ver ningún ecosistema, ni ningún bosque, ni ninguna plantación de ninguna planta prácticamente en el mundo que no debamos pensar que esos son plantas y hongos en sus raíces. Porque el 96% de las plantas agrícolas se unen con hongos de forma natural. A veces, bueno, incluso se comercializan biofertilizantes en base a hongos micorrízicos. Bueno, luego hablaremos un poco de la eficacia que puede tener esto, pero es una cosa muy interesante. El 95% de las plantas forestales, prácticamente todos los bosques tienen hongos en sus raíces y únicamente un 1%, pues que es muy poco, no producen ninguna simbiosis, ¿no? Pues que viven en suelos, pues normalmente de zonas tropicales o que no necesitan esta asociación, ¿no? Entonces, hoy en día, después de esta evolución, bueno, Alejandra ya lo ha adelantado, ya sabemos mucho de por qué a día de hoy esta coevolución ha sido tan eficiente para ambos microorganismos, para ambos organismos, para planta y hongo. Pues porque, aquí veis en esta foto muy explicativa de una planta tiene un sistema radical y sus pelos radicales que tiene una capacidad de absorción limitada. Si esta planta se asocia con un hongo que es capaz de dispersarse, entrar en las arcillas, entrar en los lugares donde el agua está retenida, bueno, pues lo primero hace una mejor exploración del suelo para todos los nutrientes, para la protección de patógenos, pero especialmente para la absorción de agua. Hoy en día estamos muy centrados en que tenemos un problema muy grave con con el cambio climático, con las alteraciones en la meteorología a corto plazo, con que es más extremo todo. Entonces, bueno, pues hay veces que tenemos problemas de este tipo y la absorción de nutrientes pues también lo es. Entonces podemos hacer de esto pues una herramienta que sea principal, ¿no? Y el hongo quiere cosas, por supuesto. Se une a esta planta pues porque, como os he dicho, necesita el carbono, pero también algunas vitaminas, algunas hormonas, algunas cosas que la planta también le cede, ¿no? Esos productos de su metabolismo. Y también encuentra un lugar, un nicho ecológico, que, como os he dicho, en un mundo en el que la competición es permanente, encontrar un lugar donde vives tranquilo y tienes buenos socios es fundamental.
¿Qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante los hongos micorrízicos también? Porque fijaros, no hay ningún microorganismo que la planta le deje entrar dentro de sus propias células. Cuando un hongo patógeno causa daño, no es porque el hongo pudra la raíz, es porque la propia planta está viendo que un hongo quiere entrar en su raíz o en su parte aérea y genera una necrosis para limitar ese desarrollo, para que no le entren los micelios dentro de sus células y se las coman. Entonces la planta acelera ese proceso generando necrosis. En el caso de los hongos micorrízicos, para mí esto es una de las cosas que más me dio la cabeza en su momento y por eso me dedico a esto, es por qué la planta deja entrar a un hongo en su raíz para hacer este intercambio, ¿no? Y ahí está ese nombre de los hongos vesículo-arbusculares. Ahora vamos a ver alguna foto de plantas con esta asociación. Y es que la planta deja entrar un micelio de un hongo, no forma necrosis porque hay una comunicación entre ellos, se dejan entrar en las raíces y generan los arbúsculos, que es donde se hace ese intercambio de nutrientes, de agua y nutrientes, pero dentro de la propia célula vegetal. Y después hacen unas vesículas, en algunos casos, en momentos del año, ¿no? De forma permanente, que son, bueno, pues unos reservorios energéticos que el propio hongo genera para, pues en momentos difíciles, pues también tirar de ellos, ¿no? Después tenemos los hongos ectomicorrízicos que, bueno, pues forman también, entran en la raíz, pero forman una capa alrededor. Y estos son normalmente los hongos forestales, ¿no? que son muy visibles al microscopio. Aquí veis algunas micorrizas, pues que mucha gente se pregunta, ¿pero qué son las micorrizas? A ver, ¿qué es? ¿Dónde está ese órgano? Bueno, pues en las raíces, son hongos ectomicorrízicos, que se ven muchísimo mejor que los endo, porque los puedes ver incluso a simple vista. Fijaros, aquí hay una raíz normal, aquí hay una raíz secundaria, y veis un engrosamiento. Un engrosamiento de una raíz solo puede ser por una patología, que se engrosan las células, o porque hay un micelio recubriendo la propia raíz. Entonces, está envolviendo la raíz del hongo y por eso, veis aquí incluso micelios saliendo de la propia micorriza y por eso físicamente también protege de los patógenos. Porque cuando un patógeno quiere entrar en una raíz, primero se encuentra con otro hongo. Entonces, bueno, pues es una protección incluso física. Aquí veis los hongos micorrízicos de la viña, son endomicorrízicos, son los que entran dentro de la propia célula y podéis ver aquí arbúsculos, veis azul porque utilizamos una tinción para que tiñe únicamente los tejidos fúngicos. Esto es muy interesante en microscopía y podéis ver aquí cómo el micelio, ¿veis? Así de color oscurito, entra dentro de la raíz, forma sus órganos de intercambio, los arbúsculos, o en algunos casos vesículas, ¿no? Entonces, de ahí salen micelios extrarradicales que se extienden por todo el suelo. Y eso es lo que tenemos en un suelo saludable, vamos a decir, ¿no? Como estamos hablando todo el día de la salud de los suelos. En esta complejidad planta-hongo, hay una cosa que se ha descubierto en los últimos años, es que en esta simbiosis tan evolucionada, tan coevolucionada, hay otra cosa que siempre aparece en todas las interacciones planta-hongo, que son las bacterias facilitadoras. Algunas generalmente del género Pseudomonas, son bacterias que tenemos cepas, incluso en las propias manos tenemos un montón de bacterias de este tipo, pero en la raíz hacen una serie de cepas de estas bacterias, hacen una función que se le ha denominado las bacterias facilitadoras. ¿Qué hacen concretamente? Pues las bacterias se sitúan en ese ámbito de los metabolitos de la planta que va soltando por la raíz, los exudados, y ayudan al hongo a encontrar a la propia planta y hacer esa micorrización de forma mucho más eficiente. Y es una bacteria que es muy común y no son géneros nada extraños, ¿no? Entonces, no solo hacen esta función que es principal porque ayuda a los hongos micorrízicos, que a su vez son principales, sino que muchas de ellas también hacen una función de solubilización de nutrientes. No están disponibles en muchos suelos a la planta ni al hongo esos nutrientes, pero el metabolismo alrededor de las bacterias hace que algunos
elementos se pongan a disposición de esa absorción, ¿no? Entonces, es muy sorprendente toda esta complejidad de nutrientes, ¿no? Bueno, pues después de estudiar muchísimos suelos de viñedo y con este concepto ya de origen, oye, los hongos micorrízicos tienen que ser algo especial y tienen que ser un indicador. Para nosotros es un objetivo principal entender parte de esta complejidad de los suelos, pero ir sacando conclusiones claras y microorganismos o organismos indicadores de una gestión sostenible de viñedo, una gestión saludable de un suelo de viñedo. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues fijaros, en otros microorganismos también se ven diferencias, pero en esto es una cosa muy radical. En función de cómo se gestiona ese suelo, y estamos hablando de cómo se laborea o cómo se trabaja, si se cubre o no se cubre, de cubierta vegetal, pero hemos visto cosas muy sorprendentes. En los suelos estamos hablando de una gestión, una buena gestión en ecológico, pues sin utilizar productos químicos que puedan causar daño a las plantas, a los hongos, a los microorganismos, pues hemos visto en este concepto de diversidad, que es el número de especies de hongos micorrízicos, pues vemos que pues hay entre 7 y 26. Es un rango amplio, pero ya vais a ver que 26 es muy extremo, es una enorme diversidad de hongos micorrízicos, no suele ser normal, solemos estar entre 7 y 10. La biodinámica en el viñedo, pues ya sabéis que tiene un peso importante, con algunos vinos de máxima calidad que se gestionan desde la biodinámica. Desde nuestro punto de vista, pues somos muy científicos y queremos ver verdaderamente qué pasa en estos suelos y cómo se gestionan. Bueno, pues vemos que también tienen un buen efecto en estos hongos indicadores, ¿no? Muy similar a los que se gestionan en ecológico. En cambio, cuando ya vemos un viñedo que se gestiona de forma convencional, pues con aplicación de fungicidas, de otros pesticidas y tractores pues, más grandes sin tener cuidado con la compactación, bueno, pues oye, a veces, yo no digo que sea mejor o peor, pero con un cuidado más y una atención mayor al suelo, ¿no? Y por último, hemos visto que en suelos mal gestionados, que esto, bueno, pues os puedo decir, aquí para mí una cosa mal gestionada es una cosa muy subjetiva, ¿no? Pero en el caso de los hongos micorrízicos, no. ¿En qué consiste un suelo mal gestionado? Pues en hacer laboreos excesivos, compactación excesiva. Cuando ves que se hace un laboreo y sale una polvareda enorme, ahí directamente te estás cargando los hongos micorrízicos de tu viñedo, ¿no? Y hemos visto que, fijaros, en esto no se ha hablado de cubierta vegetal o no. ¿Por qué? Pues porque a veces un laboreo en un momento adecuado es beneficioso para los hongos micorrízicos. Entonces, perdonad. Entonces, en este cuidado que tenemos que hacer con los hongos micorrízicos, ¿por qué vemos que puede ser interesante conseguir una alta diversidad? Bueno, pues porque hemos visto que estos viñedos que tienen este número de hongos micorrízicos mayor tienen un menor estrés, especialmente en los últimos 2 años, que en España, especialmente en la Ribera del Duero, hemos tenido 2 veranos extremos en temperatura y humedad mínima, con lluvias mínimas. Bueno, pues aquellos que tenían mayor diversidad de hongos micorrízicos sufrieron mucho menos. Menor afección de patógenos también. En este mundo en el que, bueno, de la viña, ya sabéis que hay veces que se valoran mucho las viñas viejas, tienen problemas siempre con los hongos de madera. Bueno, pues vemos que cuantos más hongos micorrízicos tenga la viña, más puede convivir con los hongos patógenos que van a estar ahí, no se pueden eliminar. Hay que vivir con ellos. ¿Cómo vivir con ellos? Pues de esta forma, vigorizando un poco la planta y haciéndole su canal de absorción de nutrientes, pues por otro lado. Y por otro, como punto fundamental es que es la única herramienta desde nuestro, un punto de vista directo que entre mayor cantidad de agua a la planta
como herramienta biológica solo están los hongos micorrízicos. Después podemos trabajar con el suelo, podemos trabajar con la parte física, con la parte química, con otras formas, pero parece evidente que si hay un canal de introducción de agua y nutrientes a la planta, pues hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, pues este objetivo de que los hongos micorrízicos sean un indicador, pues nos gusta y parece un planteamiento lógico, porque no hay otro organismo tan íntimamente relacionado con la planta, en este caso con la vid, que entre dentro de la propia célula, que le deje, que los hongos micorrízicos tienen una alta estabilidad en los suelos, ¿no? Hay otros microorganismos que tienen picos, dependiendo en primavera, pues pegan un crecimiento enorme, luego bajan en verano o en invierno, les causa mucho, bueno, un cambio en las poblaciones enormes en invierno, pero en cambio los hongos micorrízicos son muchísimo más estables, dependen muchísimo más del manejo que de la estacionalidad. Entonces, esto es fundamental para tener una estabilidad también en tu viñedo, que es lo que queremos, ¿no? La sostenibilidad y la resiliencia, que lo va Alejandra antes también, pues queremos que sea lo máximo posible porque es un cultivo leñoso de largo plazo. Entonces tenemos que pensar en el futuro. Y paralelamente, que seguro que Alberto nos va a contar ahora también cosas de estas, estamos hablando solo de los hongos micorrízicos, pero aparejada a esa diversidad de hongos micorrízicos, vemos que hay otra gran diversidad, un efecto sinérgico en este indicador. Si utilizamos como indicadores los hongos micorrízicos, vemos que aparejado a esa diversidad de hongo micorrízico van asociados otros muchos microorganismos, quizá por esa buena gestión de los suelos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque todos los microorganismos, especialmente los hongos, ¿qué quieren? Pues quieren aire, quieren agua y quieren materia orgánica o nutrientes de algún sitio. Entonces, si hacemos un laboreo excesivo, nos pasamos de aire. Si compactamos, nos quitamos aire. Si tiene demasiada agua, tiene menos aire. Si tiene demasiada poca, bueno, pues necesitamos ese balance perfecto entre agua, aire y los nutrientes, ¿no? Y como os decía, pues vemos que es uno de los pocos focos en los que prestar atención para captar más agua, ¿no?, en la planta. Entonces, bueno, pues no me quiero extender mucho más, pero vemos, para mí, el manejo de los suelos. Hay, bueno, tres pequeñas cosas que interactúan. Como os decía, hemos visto suelos con una alta diversidad de hongos micorrízicos que no tienen cubiertas vegetales. Ahora estamos haciendo varios estudios viendo el efecto de las cubiertas vegetales en la biodiversidad, y no solo en la biodiversidad de los hongos que hay ahí, sino en la micorrización de la propia viña, que es otra cosa que hacemos en el laboratorio de forma habitual para saber no solo si los hongos están allí, sino cuántos de esos forman parte de la micorrización de la viña o forman parte de la micorrización de las cubiertas vegetales. Que nos gusta mucho también porque las malas hierbas, ahora hay que llamarlas plantas adventicias, porque no son nada malas, son los que trabajamos en hongos micorrízicos, y antes también lo han comentado, son auténticas plantas trampa de inóculo micorrízico. Están adaptadas y coevolucionadas también a micorrizarse en una temporada, en unos meses, y generar inóculo que luego es muy posible que la viña las pueda aprovechar. Pero aquí ya os digo que fijaros un buen laboreo en humedad, lo que hemos llamado muchas veces el tempero, hace que se rompan raíces, especialmente si lo haces en primavera, se rompen raíces y se rompe micelio, pero es como una poda de raíces y de micelio, y luego se genera mucho más micelio en el suelo y más micorrización. Es muy sorprendente si un laboreo se hace de forma mínima, pero en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, pues la materia orgánica es algo que no solo necesitan los hongos micorrízicos en una fase hasta que encuentran la raíz micorrizable, sino que también el resto de microorganismos que interactúan con ellos sí que los necesitan, todos los saprófitos, todas las bacterias. Entonces, pues es fundamental mantener un nivel alto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues primero entender, saber qué es lo que hay ahí con análisis, después entender esa parte funcional de todos estos microorganismos, trabajar con ellos, y sí podemos hacer una cosa más, que es
Podemos ir allí donde vemos que hay gran cantidad de estos hongos micorrízicos y podemos aislar, multiplicar y reinocular en aquellas zonas donde vemos que hay menos carga o hay un año más duro o vemos que se ha hecho una labor que ha perjudicado a la viña, pues podemos adelantarnos, ¿no? Y como os decía antes, utilizar la biotecnología para reproducir una cosa que es natural, pero acelerarlo porque necesitamos verlo a una escala humana, ¿no? Entonces, bueno, pues en la viña es una cosa que no solo es posible, sino que ya lo vamos haciendo. También en Canarias ya nos acaban de contar que ya también lo están haciendo. Y es muy interesante porque los hongos locales están adaptados perfectamente a esos suelos, a esa climatología y a esas variedades muchas veces también, y van a ser muchísimo más eficientes que si viene un hongo de fuera. Entonces, bueno, aquí estamos, este es nuestro laboratorio especializado en micorrizas y bueno, pues certificamos planta que viene micorrizada y vemos el nivel, si está más o menos. Y bueno, estáis, por supuesto, todos invitados a visitarlo y encantado de haberos podido contar esta charla. Gracias a todos. Muchas gracias, Jaime, por este viaje, ¿no? A través de los hongos micorrízicos y sus funciones, beneficios y posibles interacciones. Voy a dar paso a Alberto Acedo. Alberto, hola, muy buenas, Alberto. Bueno, ya nos conocemos de hace bastante tiempo y bueno, es CEO de BioMakers y bueno, una persona especialista en este tema que tenemos hoy para que bueno, también nos des tu visión y nos enseñes un poco todo esto. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a los organizadores. Para los que no me conozcáis, soy Alberto Acedo, especialista en microbioma y genética del suelo y, bueno, cofundador de BioMakers. En BioMakers somos más de 90 personas establecidas alrededor del mundo y que nos dedicamos a decodificar y descifrar la biología del suelo y generar indicadores que mejoren la práctica agrícola. Nuestra misión es clave, fomentar la sostenibilidad en la agricultura utilizando la biología como eje central de un cultivo sostenible. Hoy hemos hablado, Alejandra y Jaime nos han hablado de muchos conceptos que yo ya tenía casi también recogidos. El primero era el de la salud del suelo y es evidente, para hablar de salud tenemos que hablar de algo que está vivo, porque si no, no tiene salud. Entonces, en el concepto de salud del suelo tenemos que enfocarnos a la vida de los suelos, a la vida de microorganismos y otras especies que lo habitan, que favorecen, como bien dijo Alejandra y Jaime, funciones ecológicas que van a ayudar a la planta a llevar esa vida en ese suelo de la mejor forma posible, que sea productiva, pero que también esa productividad sea mantenida en el tiempo. En cuanto al concepto de salud del suelo, la FAO siempre nos habla de esos tres factores, ¿no? La biología, la parte más física, pues el agua, la humedad, etcétera, o el pH, y la parte más química. Estos tres factores conviven y son cambiantes en cualquier parte del mundo. Si cambia la física, si cambia la química, también va a cambiar la biología que allí habita. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar y hemos encontrado alrededor del mundo especies diferentes en diferentes lugares. Eso no quiere decir que especies que se llaman de forma diferente no tengan funciones comunes y provean de los mismos tipos de funciones. Por lo tanto, cuando hablamos de biología, podemos hablar de diferentes dimensiones. Podemos hablar de la dimensión taxonómica, qué especies habitan allí, cómo se llaman. La parte más funcional, qué funciones proveen esos microorganismos al ecosistema. Y luego también, si lo juntamos todo, pues la parte ecológica, cómo se relacionan esos microorganismos entre sí. Y Jaime pues, nos ha dado una perfecta visión, por ejemplo, de los hongos, como son en estos casos también a veces simbiontes. La importancia de la salud del suelo a nivel mundial en los últimos años se ha visto reflejada, por ejemplo, en la Unión Europea,
que una de las 5 misiones que tiene la Unión Europea ahora mismo, una de ellas es el suelo, fomentar la salud del suelo y recuperar suelos, porque al final del suelo sale el 95% de la comida de forma directa o indirecta. Respetar los suelos, recuperar suelos es parte del valor que tiene un país para ser productivo y para sostener toda la población que se viene desarrollando en ellos, y parte de la economía. Lo vimos en la pandemia, la agricultura fue uno de los sectores que mejor resistía un desastre como la pandemia. Mario lo ha introducido perfectamente. Yo tenía aquí una captura de pantalla acerca de, bueno, resoluciones de la OIV, acerca de, efectivamente, la importancia de la diversidad microbiana a la hora de proveer funciones al ecosistema y cómo técnicas avanzadas de análisis de ADN pueden llevar al siguiente nivel esta creación de indicadores a base de biodiversidad. Y es lo que hacemos en Biomakers. Fijaros, solo el 1% de los microorganismos puede ser cultivable en el laboratorio. Sin embargo, cuando utilizamos técnicas avanzadas de biología, como puede ser la caracterización de microorganismos a través del ADN de los suelos, podemos descubrir muchos microorganismos que en laboratorio no podríamos cultivar. Y podemos ponerles nombre, podemos ponerle etiquetas y podemos aventurarnos a qué funciones pueden proveer. Es como leer el código de barras de un coche, ¿no? Ahí viene toda la información asociada a cada microorganismo y además el potencial que tiene de desarrollar determinadas funciones a través de ¿qué? De los genes que ellos tienen. Por lo tanto, cuando hablamos de microbioma, hablamos de un conjunto de microorganismos que habitan un lugar determinado. Y Jaime lo dijo perfectamente, estos microorganismos no son estables, van cambiando en función de qué, en función de qué plantas, de qué variedades allí habitan. En función del pH del suelo también varía, si hay más o menos humedad, son muy sensibles a la temperatura. No es lo mismo una temperatura de 20 grados que se ponen como locos a crecer que una temperatura mucho menor, que estarían como más adormilados, por decirlo así. Por lo tanto, se sabe que los microorganismos son un buen bioindicador y pueden ser un bioindicador de 4 dimensiones que yo considero claves dentro del concepto o la biología para la salud del suelo. El primer indicador son indicadores de movilización de nutrientes. Los microorganismos movilizan nutrientes y nutren a la planta a través de solubilizar determinados compuestos, transformarlos en su proceso de obtención de energía y crecimiento y que lo facilitan para que la planta los pueda obtener. No significa que los microorganismos vayan a producir más nitrógeno, fósforo, potasio, pero sí van a movilizar fósforo, potasio, nitrógeno y otros elementos hacia la planta y hacerlos más asimilables. Otra dimensión muy importante es la de las enfermedades. Hay microorganismos patógenos. En todos los suelos del mundo nosotros hemos encontrado microorganismos patógenos. Sin embargo, en algunos de ellos es posible ver medir los síntomas de enfermedad y esa es la gran pregunta. ¿Por qué en algunos suelos se desarrolla la enfermedad y en otros no? Las prácticas, los manejos y también la ecología de esos suelos va a propiciar que en algunos de ellos se desarrolle la enfermedad o no. Pero por lo tanto también los microorganismos son indicadores de potenciales problemas que pueden ocurrir en los suelos. Son indicadores de manejo. Jaime lo aventuraba. Oye, si ponemos, hacemos arados arados más específicos, menos agresivos en determinadas épocas con humedad, ¿esto va a favorecer el crecimiento de microorganismos? Pues sí, nosotros también lo hemos detectado. Y también hemos visto que manejos muy agresivos, como decía Jaime, van a disminuir la cantidad de microorganismos que allí habitan. Por ejemplo, si aplicamos un determinado fungicida de amplio espectro, pues es evidente que muchos de la población de microorganismos va a bajar.
También son buenos indicadores de estrés. La falta de humedad, las temperaturas extremas, también se ven reflejadas en esa población de microorganismos. Para poder hablar de microorganismos a través del mundo y generar indicadores, que hoy os voy a hablar de uno de nuestros indicadores que se llama Microbe Rate, lo primero que hemos hecho en Biomakers ya desde hace 9 años es irnos por el mundo y recopilar muestras de suelo para entender qué podemos hacer y qué indicadores podemos sacar. Y si ese indicador nos vale para España o nos vale también para Estados Unidos o para Australia. Por lo tanto, queremos indicadores que sean globales, que nos sirvan en todo el mundo, no indicadores específicos de un sitio y de otro no. Aquí tenéis un paper, un artículo que publicamos en su día, donde hablamos de los suelos y viñedos, o sea, los microbiomas en suelos de viñedo del mundo. Y una de las conclusiones que os puedo compartir es que, uno, la biodiversidad cambia en cada lugar, es decir, las especies, el número de especies y quiénes habitan en estos suelos es diferente en cada lugar. Por lo tanto, es muy difícil utilizar un microorganismo u otro como bioindicador de determinadas cosas. Incluso hace poco tiempo la Unión Europea también lanzó un programa de microbiomas del suelo y se vio específicamente eso, que incluso había suelos en agricultura bajo manejo convencional que tenían más especies que algunos otros bosques. Bueno, entonces el número de especies y la diversidad de esas especies no siempre puede ser un indicador de manejo o un indicador de salud del suelo. Tenemos que irnos a utilizar otros modelos y recopilar también datos ambientales. Nosotros lo que hemos hecho es, con toda nuestra base de datos de suelos y de microbiología en el mundo, la hemos combinado con todos los indicadores que hemos podido, series temporales de clima, capas de suelo, todos los indicadores que suele haber disponibles gracias a las bases de datos públicas e incluso datos de satélite. Aquí os dejo algunas de las series y datos que hemos recogido. Todo eso lo hemos mezclado y lo hemos llevado a un modelo de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje que es supervisado, es decir, al sistema le hemos dado indicaciones de qué es lo que estábamos buscando. Teníamos muestras control de viñedos en el mundo de diferentes lugares, de Estados Unidos, de Europa, de Australia, bajo diferente tipo de manejo. Manejo convencional, manejo orgánico y manejo biodinámico. Y nuestra hipótesis es que algo tenía que ser diferente cuando nosotros cambiábamos de manejo. Y esta es la publicación que hicimos. Aquí le hago un guiño a Jaime porque sí, también los hongos fueron los que nos dieron mayor señal, pero cuando juntamos los hongos y las bacterias, todavía la señal es aún mayor. ¿Y qué se ve en esta imagen? ¿Qué se ve en esta publicación? Se ve que en todos los suelos del mundo bajo manejo convencional tenemos algo menos de diversidad de media a nivel taxonómico, pero lo que tenemos es una señal ecológica muy clara. Los suelos bajo manejo convencionales son suelos especializados. Lo que se ve en la imagen es que hay más conexiones entre microorganismos que generan clústeres de actividad. ¿Y eso qué quiere decir? Que esos microorganismos viven mejor juntos y que hay algunos microorganismos que podemos llamar influencers que conectan esos clústeres entre sí. Estos clústeres obedecen a funciones concretas. Y os voy a poner un ejemplo. Si nosotros echamos mucho nitrógeno al suelo y además fungicidas, lo que hacemos es especializar la vida de estos suelos como favoreciendo a aquellos que pueden utilizar el nitrógeno de una forma más favorable y también favoreciendo a aquellos que pueden resistir la acción del fungicida. Por lo tanto, estamos especializando, estamos los humanos haciendo que esa microbiota, esa ecología del suelo sea muy concreta. En los suelos orgánicos o biodinámicos vemos que esa especialización se pierde. Hay menos influencia de la acción humana sobre esos suelos
y por lo tanto esos suelos, por decirlo así, están los microorganismos más conectados entre sí sin formar clústeres específicos de actividad. Bien, esto es la ciencia, pero en BioMakers nos dedicamos a llevar la ciencia a los agricultores, a la utilidad. Y por lo tanto, eso lo hemos llevado a indicadores concretos que son mucho más fáciles de usar. No tenéis que andar viendo estas gráficas. También lo que nos gusta es publicar que esto es así, no solo porque lo decimos nosotros y hacemos un paper, sino también porque otros investigadores ya están usando nuestro indicador RAID de ecología como una métrica para evaluar diferentes tipos de prácticas y manejos. Este es el más reciente que os puedo compartir. ¿Cómo es esa métrica de la que os hablaba? ¿Cómo llevamos la ciencia a manos de los agricultores, a manos de las empresas? Bueno, generando un indicador, en este caso la métrica se llama Bicrop Rate, que tiene unos niveles y luego tiene asociado un número. Los niveles van de D a A, igual que los niveles de eficiencia energética. Por lo tanto, un suelo con un nivel D o C suelen ser suelos de tipo convencional, donde hay un manejo muy intensivo. Jaime lo aventuraba, él evaluaba el número de especies. Bueno, nosotros evaluamos toda la comunidad y aquí se ve muy bien reflejado eso. Suelos de tipo B generalmente son suelos donde el manejo que lleva el agricultor es más responsable, no es tan agresivo, pero sigue siendo de tipo convencional. Los suelos de tipo A suelen estar relacionados con muchos de los suelos que están, o viñedos que están certificados para la agricultura ecológica, y los A+ serían ya los suelos donde se mezcla la agricultura ecológica y ya biodinámica y muy poco intervencionismo. Los suelos A++ en nuestra escala generalmente son suelos forestales con ninguna intervención humana que usamos como suelos de referencia. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo lo ve un cliente? Bueno, pues un cliente tiene que entrar a nuestro sistema, introduce las parcelas que quiere analizar y nuestro sistema le dice específicamente en qué lugares debería recoger muestras y en qué momentos. Una vez que recogen las muestras, van a nuestro laboratorio, analizamos el ADN y una vez que analizamos el ADN, el resultado que damos no es el listado de todos los microorganismos que allí habitan, sino directamente el indicador. Esto es un ejemplo real donde los viñedos que se han sido analizados tienen un nivel de tipo A, de tipo más tirando a ecológico. Aquí en la leyenda que nos ponía el cliente es una agricultura de tipo orgánico regenerativa y tiene una puntuación numérica de 73,75. Cualquier acción que ahora se realizara en este viñedo, por ejemplo, introducción de coberturas, cambios de manejo, cambios de productos o aplicaciones, podría tener un impacto en este indicador y se le puede dar seguimiento. Sí. También lo que podemos hacer es comparar el viñedo con la media o la distribución de valores de este indicador en el mundo. Por ejemplo, este viñedo que tiene un score de 73,76 nivel A está por encima de la media mundial que nosotros tenemos en nuestra base de datos. La media mundial está en torno a nivel B y 65,97 puntos. En función de esto, cualquier agricultor puede balancear o puede medir y comparar cómo es su manejo con el resto de viñedos a los que nosotros tenemos referencia a nivel mundial. Un otro ejemplo, tenemos una bodega de toro que ya tenía una certificación ecológica con un nivel de tipo A de 73,34 puntos y a los cuales van a hacer un manejo sostenible. En este caso introducían coberturas herbáceas, etcétera, y al año siguiente han vuelto a medir y han visto que su rate ha subido en 1,5 puntos, que para un año es bastante significativo. Como bien digo, no solo podemos comparar nuestras fincas, nuestras viñas
con otros viñedos del mundo, sino también que podemos hacer comparaciones con otros cultivos, por ejemplo. Por ejemplo, el cultivo del tomate de media está muy por debajo del cultivo de viñedo en cuanto al tipo RAID. Sabemos que cultivos como las fresas, donde se aplican fungicidas y un manejo muy intensivo, están que ni siquiera llegan al nivel B, sino que se quedan a un nivel C de tipo medio. Pero bueno, hay otros cultivos, que, por ejemplo, el café, que también tienen un nivel de RAID bastante avanzado. Esta comparación luego se puede hacer por país, se puede hacer como digo, por cultivo y permite, en nuestro sistema, nuestra plataforma, permite poder posicionar esos lugares, esos viñedos y compararlos unos con otros. ¿Para qué? Para comunicarlo. Es muy importante comunicarlo, decir, mi viñedo es muy sostenible, yo hago prácticas que son respetuosas a diferentes niveles, porque yo creo que le dan valor a la producción, le dan valor al producto final, que es el vino, que cuando nos sentamos a bebernos en la mesa como consumidores, apreciamos mucho que esa bodega haya trabajado con ese tipo de responsabilidad, no solo que nos guste el producto final. También tiene repercusión sobre el valor del suelo, sobre el valor del viñedo. Los suelos, los viñedos se compran y se venden. Yo preferiría comprarme un viñedo con un nivel de sostenibilidad y biodiversidad más alto que un viñedo con un nivel de biodiversidad más bajo. Incluso si lo alquilo, me gustaría poder medir que las prácticas que allí se ejecutan por lo menos no disminuyan mi red. En general, las prácticas convencionales están en torno a nivel tipo C, puedo hablar de Castilla y León con un rate de 58, comparado, por ejemplo, pues aquí en la región de Murcia, curiosamente, en prácticas convencionales tenemos un nivel de tipo B de 65. Lo que vemos también, y es muy significativo, es que la agricultura biodinámica, ya sé que no se puede llevar ese tipo de agricultura a grandes explotaciones, tienen los rates más altos. Podemos observar algunos bodegas y viñas de Castilla y León, alguna que me suena, por ejemplo, en Segovia, con rates de 85. Uy, no sé qué ha pasado. Mario, ¿me podéis ver? Así, vale. ¿Y cómo está el rate en el mundo? Pues así está la distribución de rate en el mundo. Esto es una medición no solo de viñedos, también de otros cultivos, donde vemos que hay lugares que tienen rates de media en torno a 65, pero en general hablamos de niveles de rate por debajo de 60. Hay mucha agricultura de tipo convencional en el mundo y esto nos da pie a que es el baseline que podemos seguir para ver cómo estas prácticas, como la agricultura, por ejemplo, ahora que está de moda la regenerativa, la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, se va implantando cada vez más y cómo va cambiando de media este indicador. Sería muy bonito poder observar que va subiendo. ¿Y cómo Biomakers puede ayudar a que ese indicador suba? Bueno, hoy tengo el placer de presentaros un update de nuestro producto que se llama Bicrop. En él podéis ver ahora mismo mapas de alta resolución de 10x10 de 10x10 metros. Aquí os muestro una finca con diferentes parcelas y uno de nuestros indicadores, tenemos tres indicadores de resumen: necesidad de movilización de nutrientes, necesidad de cambio de manejo o necesidad de protección del cultivo. Esta posibilidad no es que mostremos cada 10 metros el microbioma, sino que utilizamos sistemas de inteligencia artificial, sistemas ahora mismo que nos permiten poder proyectar el resultado de los diferentes muestreos en toda la superficie del agricultor. Y lo que estamos viendo no solo es el indicador, el nivel de necesidad, por ejemplo,
de mejora de manejo sostenible. Ahí donde está rojo deberíamos poder mejorar el rate de forma más sencilla porque puede tener niveles bajos. Pero es que ahora mismo Beyond Makers ha testado en los últimos 9 años más de 400 productos, generalmente de tipo bioestimulante, también de crop protection de tipo biológico y manejos. Y en este caso, para este viñedo concreto, podemos generar recomendaciones. En este caso, hablamos de que se estaba recomendando la aplicación de ácidos orgánicos para mejorar la sostenibilidad del viñedo, para fomentar este indicador del rate y así poder subirlo. Esto es una innovación muy reciente que ya está disponible y que espero que pueda facilitar no solo el indicador, no el diagnóstico, sino también el qué se puede hacer en esos lugares. Porque hay lugares que son más favorables a un tipo de productos que a otros. Lo que hemos visto testando tantos productos a nivel mundial es que, por ejemplo, algunos productos a base de tricodermas suelen funcionar muy bien en unos lugares y en otros no. Algunos productos a base de algas suelen ser muy recomendables en unos lugares y en otros no. Dependiendo de la biología, de la historia de ese lugar y las características físico-químicas, ese tipo de productos van a tener un performance, van a tener un impacto más o menos positivo en el viñedo. Ahora, habiendo testado tantos productos en tantos lugares y en tantas condiciones, tenemos la capacidad de poder decir, en base a nuestros datos, este es el producto que sabemos que podría mejor, más favorable, subir este indicador o proteger al cultivo o movilizar los nutrientes que allí están disponibles. Por último, hablando del rate, quiero acabar, porque sé que os interesa a muchos de vosotros, un tema que está muy de moda, que es el secuestro de carbono del suelo, no de la planta. Cómo el microbioma es capaz de secuestrar también carbono. Bueno, lo que hemos visto y evaluado en algunos lugares del mundo es que incrementar el rate también a nivel cuantitativo supone incrementar la capacidad de secuestro de carbono de ese suelo. El microbioma, al ser menos especializado, tiene más capacidad de poder hacerlo. Y hemos hecho algún experimento, aquí os muestro más de 100 parcelas, en los cuales había diferentes tipos de manejos, y lo que hemos observado es que hay un potencial, en este caso, si se supera esa media de 64 puntos nivel B de tipo rate y se lleva a un tipo A mínimo de 70, hay una potencial ganancia neta de toneladas hectárea de carbono de casi más de 30 toneladas por hectárea año de secuestro de carbono. Estos datos son muy recientes, son datos iniciales, pero que ya aventuran esa conexión entre la salud del suelo, la vida de los suelos, la ecología y el secuestro de carbono, ahora que está también de tanto interés, ¿no? como medida de la sostenibilidad, como medida de cambio de sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya interesado. Y como os decía antes, el rate no solo se puede ver a nivel de diagnóstico sobre un mapa en una plataforma, también se puede llevar a nivel público, a la etiqueta de una botella, a través de un QR, donde se puede hacer disponible a todos los clientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta visión y por estas herramientas tan tangibles, ¿no? Que al final nos has traído, como es el rate, índice que algunos ya conocíamos, que es una muy buena iniciativa, porque al final también se trata de medir, ¿no? No solo aquí hay que cuantificar también y ver las relaciones y demás. Bien, pues nada, pues te doy las gracias también, te invito a que te quedes con nosotros ya y llamo también a Jaime y a Alejandra que enciendan sus cámaras, porque bueno, vamos a pasar brevemente ¿hay alguna pregunta? Ya digo que quien quiera, pues por favor nos la podéis escribir y vamos a empezar con la primera. Mira, la primera es de Jesús Vidorreta y va dirigida a
si no me equivoco, a Jaime. Dice, buenos días, pregunta para Jaime. ¿Hay que tener alguna consideración a la hora de segar las cubiertas vegetales para favorecer el desarrollo de los hongos micorrízicos? Es decir, ¿conviene dejar la hierba que se desarrolle durante largos periodos, aunque también sea consumidora de recursos? Gracias y saludos. Bueno, típica pregunta de cuándo quitamos la cubierta en función también de este factor que nos acabas de introducir. Así que nada, Jaime. Bueno, pues es una pregunta muy buena y muy difícil de contestar, porque hay el dejar o no cubierta vegetal, o sea, hay 1000 tipos de cubiertas, también las especies y el tiempo que estén, el vigor de la viña, o sea, hay tantas variables que afectan, que son enormes, pero este mismo año tenemos datos de una diferencia entre una cubierta vegetal permanente y una que se quita anualmente. Que ahora, por ejemplo, bueno, este año no, porque es un año un poco especial, hay mucha agua, pero normalmente antes de que empiece a haber un poco de escasez de agua, pues se quitan las cubiertas. No es una mala gestión, pero vemos que sí hay un mayor número de hongos micorrízicos en la parcela, pero se debe a que hay muchas herbáceas. Entonces, si está más estable, bueno, pues parece que sí empezamos a ver que las cubiertas vegetales permanentes pueden hacer un efecto beneficioso en la diversidad de los hongos micorrízicos. Que no quiere decir que estén asociados a la viña y que no quiere decir que sean directamente beneficiosos, pero bueno, sí que es algo que vemos. También tiene relación con que estamos haciendo un ecosistema un poco más estable, ¿no? En general, como concepto, porque ese laboreo es una interacción muy grande. Pero bueno, que por otro lado puede potenciar alguno de los hongos micorrízicos de la viña. Pero bueno, no sé si te he contestado, pero... Sí. Yo creo que más o menos sí. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es de Carl Mendoza, que bueno, que nos escucha, y yo no sé si Carl está por aquí esta vez o desde Perú, que sepáis que hay gente desde Perú, Brasil, etcétera, conectados, aprovecho para decirlo. Bueno, buenos días, felicidades por el evento. Pregunta, hoy se promociona mucho la biodinámica, habéis comentado algunos la biodinámica en vuestras intervenciones, con un enfoque comercial, como una metodología sustentable. ¿Cómo se podrían realizar las evaluaciones en la rizosfera y en la uva mosto, por ejemplo, debido al efecto del famoso preparado de 500, 250, para quien no lo sepa, gramos de estiércol por hectárea en cuernos enterrados, versus prácticas agroecológicas certificadas, validadas, como es la aplicación de compost 5-15 toneladas hectárea o enmiendas líquidas, por ejemplo, 500 a 1000 litros hectárea de sustancias úmicas más probióticos o cultivos de cobertura interfiliar? Yo creo que ha puesto dos ejemplos, Carl, y bueno, pues no dice para quién, quien quiera responderle. Hola Mari, yo tengo un artículo reciente con una universidad alemana que hablamos de comparaciones de esos preparados biodinámicos con agricultura ecológica y otro tipo de prácticas. En realidad no es que digamos que ese tipo de prácticas sean más o menos beneficiosas. Lo que está claro es que son menos o impactan menos en la biodiversidad de los suelos. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende de lo que se busque. Si quieres tener un suelo y certificarlo de que tienes el mínimo manejo posible, pues ahí está. Ahora, si tú me preguntas, ¿ese suelo es el mejor nutrido? Te diré que no. ¿Por qué? Porque al tener microorganismos menos especializados, movilizan menos nutrientes hacia la planta. Por lo tanto, la planta puede tener más carencias, no porque no les falte alimento en el suelo, sino porque la movilización de ese alimento no es tan grande con otro tipo de prácticas. Entonces, todo es cuestionable. El rango óptimo de lo que nosotros hablamos y recomendamos a mucha gente se sitúa en torno a 70. Una agricultura ecológica certificada llega a ese tipo de niveles de forma muy sencilla. No es que fomentemos la agricultura biodinámica, ni estemos a favor ni en contra de otro tipo de manejos, simplemente que hay que saber cada manejo a qué responde. Yo creo que un viñedo es un sistema agrícola, no es un bosque, y por lo tanto hay que manejarlo acorde a ese sistema. Tendrá unas necesidades y tendrá una serie de requisitos también para elaborar el vino.
Por lo tanto, depende de la filosofía, el mercado al que se quiera enfocar esa bodega, hacerlo de una forma u otra. Os puedo reconocer que hay prácticas de agricultura orgánica o prácticas de agricultura regenerativa que son muy favorables para resolver determinados problemas. Por ejemplo, el tema de patógenos o, por ejemplo, el tema de nutrición. Y no hace falta tener el viñedo más biodiverso del mundo. O sí, depende cómo se quiera posicionar en ese mercado. Pues nada, muchas gracias. Sí, yo creo que podríamos estar discutiendo mucho sobre esto, pero sí que es verdad que tenemos 2 o 3 preguntas y aun a riesgo de abrir la caja de Pandora de la biodinámica, como ya sabemos, el enfoque últimamente va más por ahí, ¿no? Por como cuenta Alberto, y yo creo que sí, es interesante, ¿no? Ningún sistema de manejo agronómico es desdeñable, a mi juicio, a mi punto de vista, y todos tienen sus ventajas e inconvenientes, y lo importante es conocerlos y saber aplicarlos. Más allá del esoterismo, podemos decir, o de alguna práctica, bueno, pues que pueda tener algún fundamento científico-técnico o no, discutible. Bien, y nos confirma que está desde Perú, así que nada, nos da las gracias por la respuesta y demás. Paso a otra. José Carlos Leal. Hola, se ha hablado de hongos y bacterias en el suelo. Bueno, en las 2 o 3 intervenciones se ha visto, las vuestras. Me gustaría saber cómo la agricultura regenerativa o el cultivo ecológico biodinámico puede reducir la incidencia de hongos parásitos como el oidio y el mildiu. No sé si, o sea, es verdad que no lo hemos enfocado desde el punto de vista de oidio o mildiu en concreto, pero si alguno tenéis alguna experiencia o queréis contestarle. No sé si Alejandra, que no ha hablado todavía, a lo mejor puede. Y si no, bueno, pues yo sí que hay una relación directa entre el vigor o la complejidad en la nutrición de la planta y la resistencia a patógenos. Esto es una cosa muy poco definida, ¿no? Esa complejidad que a su vez en los viñedos se valora mucho la complejidad de la uva, la complejidad de los aromas. Bueno, pues lo que sí vemos es que una diversidad bien entendida, no mayor, sino que sea equilibrada entre hongos micorrízicos, saprófitos, bacterias de todos los grupos funcionales, patógenos incluso, lo que hacen su función. Ojo, que hacen su forma de atacar. Entonces sí que vemos que los viñedos con una diversidad mayor en los organismos del suelo son más resistentes. Y muy probablemente es porque se nutren de una forma más compleja de un plus, como esto que os decía, si las plantas tienen un plus en un momento crítico de agua y unos nutrientes y micronutrientes que le dan un vigor, no un vigor de crecimiento vegetal, que eso ya sabemos que en muchos viñedos no nos gusta, pero sí un vigor interno de resistencia. Entonces es como una planta sana, una persona sana es exactamente lo mismo. Te viene un virus y no te hace nada o te puede llegar a matar. Claro, esos extremos. Pues esto es lo mismo. También hay que entender que la masa foliar en un viñedo, en un momento concreto, como venga una temperatura y una humedad muy favorable para el mildiu, para el oidio, a veces es muy difícil. Por eso yo creo, bueno, como dice Alberto, no estamos ni a favor ni en contra de uno de los tipos de manejo, porque el que tiene un viñedo y tiene un problema, a veces tener limitación con la aplicación de algunos productos es un riesgo empresarial. Y eso hay que tenerlo en la cabeza. Sí, sobre eso 2 cosas. Claro, nos estamos centrando en el manejo del suelo, pero en este tipo de hongos es muy importante la poda, la parte verde que dejamos y cómo tratamos durante el año al cultivo. Por otro lado, sí habría que incidir en que hay tratamientos que se pueden hacer, sobre todo de superficie, que por tratar de quitarnos de encima el patógeno estamos también produciendo un daño a los hongos que nos interesa que queden en el suelo. Como puede ser el caso del cobre u otros tratamientos. Entonces, hoy estamos aquí hablando del suelo, pero claro, esto va más allá también. Tiene que ver con el manejo que hagamos de la finca diariamente. Yo coincido con vosotros. Perdona, Mario. Sí que hemos demostrado que el reservorio de microorganismos foliar está en el suelo, eso se sabe perfectamente. Eso sí, mayor biodiversidad en el suelo permite que haya mayor competidores naturales a nivel foliar y que formen
lo que llamamos esa competencia por nicho respecto a los foliares. Pero también coincido que, como con Jaime, hay determinados problemas que incluso, o productos que aunque no estén permitidos en determinados tipos de manejo, en algún momento tienen que ser necesarios. Y lo bueno de tener indicadores basados en RAID y no certificaciones basadas en esto puedo echarlo o esto no, es que en un momento puntual puedes atreverte a hacer ese tipo de control y después recuperar ese nivel de sostenibilidad con otro tipo de prácticas y compensar. Eso creo que sería un buen tipo de manejo. Más racional, sí. Yo por aportar también en esto, porque bueno, por tocar el tema del mildio, que sí que es verdad que alguna publicación tengo en el tema, sí que recuerdo que hay bacterias, por ejemplo la pioverdina, creo recordar, del grupo de Pseudomonas, que ayuda a movilizar el cobre y las aplicaciones de cobre para la planta. Es verdad que es un efecto indirecto, podríamos decir, pero sí que es cierto que si tú tienes esa asociación hecha en tu planta, pues aplicas menos cobre para controlar el mildio. Con lo cual, yo creo que respondiendo un poco a la pregunta de esta persona, de José Antonio Leal, bueno, pues sí, hay bacterias que ayudan, por ejemplo, a esto, ¿no? Pero bueno, si os parece, pasamos a la siguiente, porque vamos un poco tarde. A mí la verdad que me encanta el tema y me puedo tirar aquí a lo que haga falta, pero luego me van a chillar desde varios sitios. Bueno, María del Pilar Vesga, que es investigadora del Centro de Genómica de Plantas de Madrid, tiene una pregunta para Alberto. Dice, me ha parecido súper interesante el paper donde mostráis la espacialización del suelo según el tipo de cultivo. Dice que Biomakers ha investigado, se ha interesado por suelos supresivos, por ejemplo, como los de Suiza o del sur de Francia, y si habéis observado resistencia a ciertas enfermedades fúngicas. En caso afirmativo, ¿habéis observado algún tipo de especialización? Gracias. Sí, tenemos varios proyectos de suelos supresivos, no supresivos, no solo en viñedo, también en otros lugares. Por ejemplo, en bananas es muy habitual este tipo de temas. Sí hemos visto algún tipo de especialización. Estamos intentando buscar alguna firma ecológica porque a nivel taxonómico no siempre es fácil debido a la diversidad taxonómica que existe en los diferentes lugares. Y tenemos algún indicador incipiente. Todavía estamos en modo de investigación y no podemos dar una solución o una respuesta directa, pero estamos trabajando en esto porque es un tema de los más interesantes, sí. Sí, pues nada, gracias Alberto. Sí, os voy a pedir con brevedad las respuestas para intentar, que nos quedan 3 o 4. Una de Gabriel Pérez para Jaime directamente, aunque yo creo que lo has comentado en la presentación, pero si puedes darle un resumen. Mira, dice Gabriel de la Guardia, dice que has comentado que el laboreo puede mejorar en momentos puntuales el desarrollo de los hongos micorrízicos, que si puedes dar algún ejemplo. Sí, el ejemplo claro es en el momento en el que después del invierno las plantas empiezan a activar su movilización de savia, empiezan con el sistema radical, empiezan a emitir nuevas raíces. Si tú en ese momento haces un laboreo, si puede ser con el tractor más pequeño posible, rompiendo raíces los primeros 20 centímetros del suelo, eso, si tienen una carga microbiana ya de base buena, multiplica el micelio en el suelo. Eso lo hemos comprobado en los hongos micorrízicos, ¿eh? Y en esto también lo hemos hecho en plantaciones truferas con un éxito bárbaro. Entonces, la cantidad de micelio, si consigues el momento adecuado para dar humedad y aire en ese momento de generación de nuevas raíces y hay un inóculo en el suelo, eso se hace match y eso va como una bomba. Ese es el momento adecuado. Se puede hacer también en octubre, cuando en otoño también hay un golpe de crecimiento radicular, pero es aprovechar esa fisiología de la planta y también la necesidad del hongo de encontrarse. Claro. Pues nada, muchas gracias. Mira, una rápida para Alberto. Nos pregunta una persona que ¿cuántos test dispone ya vuestra base de datos? Yo creo que lo has comentado, pero por si quieres volver a decirlo. Y sobre todo nos dice que si tenéis alguna distribución de cultivos y zonas donde sea pública, donde si se puede ver de manera pública esto, tal. Bueno, hay aproximadamente más de 100.000 referencias de microbioma del suelo en el mundo, en más de 40 y pico países y ya vamos por 100 y pico cultivos. Referencias públicas hay porque publicamos papers, todas están en NCBI. Puedo contar que hay unas 15.000 referencias de muestras de suelo
Están distribuidas en aproximadamente 44 artículos y las hay de todo tipo. Las hay de viñedo, las hay de patatas, las hay de diferentes cultivos, porque cuando publicamos un paper, específicamente las secuencias están disponibles en una base de datos para que cualquiera pueda comprobar los resultados. Lo que sí que nos gustaría hacer este año es abrir la base de datos de microorganismos detectados por nuestra empresa. Aproximadamente son 24 millones de microorganismos con cadenas de ADN diferentes que tienen un indicador taxonómico, un ID, que es un número, y algunos de ellos están asociados a taxonomía. Eso nos gustaría poder hacerlo pronto. Vale. Muchas gracias, Alberto. Bueno, hay una pregunta, María Francesca Fort Marsal, para Alejandra. Bueno, en realidad son 3, pero voy a intentar resumírtelas. Mira, la primera dice, se dice que los suelos arenosos y volcánicos, la filosera tiene problemas para desarrollarse. Los archipiélagos de la Macaronesia, dice, si no se equivoca, tienen el mismo origen. Entonces, en principio, no se tendría que haber desarrollado esta plaga. Sin embargo, sí que se desarrolló en Azores, Madeira, con casos de filoseria. En cambio, en Canarias no. ¿Por qué puede ser esto o a qué puede ser debido? Si es debido al microbioma, por ejemplo. Exacto. Los suelos volcánicos, los suelos arenosos, mejor dicho, se supone que tienen un efecto protectivo porque, bueno, el insecto no puede desplazarse a lo largo de ellos entre una planta y otra, aumentando el rodal de infección, es verdad. Pero claro, en Canarias hay distintos tipos de suelos. Hay suelos más arcillosos, como son los propios de esta finca donde tenemos la colección, y en otras partes de Canarias que no cumplen tampoco con esa característica que podrían dar lugar a la aparición de filoxera. Yo creo que no hay estudios suficientes para saber a qué se puede deber la ausencia de la filoxera, particularmente en Canarias, aunque nos consta que todavía la vía de entrada, vía maleta, existe de material infectado y ese descuido puede algún día traernos un problema, pero no tenemos claro por qué Canarias todavía se viene salvando de la filoxera. Podría ser una cuestión de microbioma, habría que investigarlo, no sabemos por qué. A día de hoy no se sabe por qué, sobre todo ha ido avanzando en otros archipiélagos de Macaronesia, como bien ha dicho ella misma. Claro, muchas gracias. Mira, y luego un par de preguntas muy concretas también de la misma persona hacia ti, entiendo, porque dice que si habéis analizado los suelos de la Guería y si fuera así algún resultado relevante, y luego otra sobre el picón, para evitar el pleno desarrollo de la cubierta vegetal, ¿se puede pensar que serán suelos pobres en microbioma entonces, si no tienen cubierta vegetal en los suelos del picón? No tengo datos para comparar el microbioma de la Geria con otros terrenos, todavía no hemos hecho el estudio allí. El picón, el sentido que tiene el picón es aprovechar la condensación del agua durante la noche, las horas frías, para poder darle de beber a la planta. Pero sí tenemos algunos muestreos del año pasado en la zona del Hierro, donde también se trabaja con cubiertas de picón, y la cantidad de microbiología que hay en el suelo es brutal. Entonces, bueno, las cubiertas no son la única manera de incrementar la cantidad por lo menos de micorrizas que vamos a encontrar en el suelo. Los mejores inóculos, de hecho, los tenemos de zonas que tienen una capa no tan gruesa como en la Geria, pero sí una capa de picón que hace un efecto de proteger a la planta de otras cosas, como por ejemplo. Pues yo creo que con esto acabamos, con 2 reflexiones más que nos han enviado. Ya veis que hemos tenido bastantes preguntas, o sea, el tema es interesante. Y bueno, pues Carl nos vuelve a apuntar desde Perú que quizá para evitar lo del esoterismo está de acuerdo con nosotros, Alberto y Jaime y Alejandro, lo que hemos comentado, de las comparaciones y esos estudios, por ejemplo, el que has hecho tú con Alemania, hay cada vez más. O sea, es verdad que yo, por ejemplo, sí que estoy en los comités científicos de los congresos de la OIV y veo que cada vez va llegando más, afortunadamente, estudios comparativos de manejos agronómicos biodinámicos frente a. Y bueno, pues por ejemplo, dice que se puede analizar la diversidad microbiana de esos preparados frente a lo otro y entonces hace una comparativa un poco, pues eso, con datos y con rigor, ¿no? Científico-técnico, como decimos. Y luego, una reflexión que nos manda Alejandro Martínez Moreno, que no nos olvidemos nunca que el objetivo final de todo esto es si el vino está bueno, que también es interesante, ¿no? Claro, no perder el foco de todo esto. Yo, nada, por cerrar un poco, simplemente
volveros a dar las gracias a los tres. Creo que ha sido súper interesante. Como siempre, yo cada vez que me junto con alguno de vosotros aprendo algo nuevo, pues ya sabéis que no es mi mundo, pero como bien sabéis y habéis dicho, la regenerativa está ahí, llevamos con el tema del microbioma, biodiversidad funcional, o sea, cada vez afortunadamente nos vamos preocupando un poco más del ecosistema, ¿no? Del viñedo y no solo de hacer vino. Y yo creo que es súper interesante este tipo de webinars. Y daros las gracias por vuestra participación y por vuestro conocimiento y compartirlo con nosotros. Y nada más, yo sin más me despido. Lamento que hayamos tomado 20 minutos más, pero yo creo que ha sido fructífero y necesario. Dar las gracias de nuevo a la Interprofesión del Vino de España por todo el apoyo que nos presta por poder hacer este tipo de actividades, que creo que son muy buenas. Recordar a los asistentes que vamos a tener unos vídeos grabados también de todo el webinar en concreto y que estará en nuestra página web y en la Interprofesión, por si acaso alguno que no haya podido asistir hoy lo quiere visionar más adelante. Esto está grabado y se va a colgar en las páginas web de la PTV y de la Interprofesión del Vino de España, y que tendremos también unos vídeos resúmenes de cada una de vuestras intervenciones. Y nada más, Alejandra, Alberto, Jaime, mil gracias por todo y nos vemos pronto. A ustedes y a la asistencia por el interés. Gracias. Chao.